¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a esta semana en el Congreso. En los próximos minutos le presentaremos todos los detalles del trabajo en ambas cámaras del Congreso de la Unión. Acuden funcionarios ante el Pleno, presentan iniciativas, puntos de acuerdo y aquí les tenemos todos los detalles. El Pleno del Senado de la República recibió en comparecencia al titular de la Secretaría de Hacienda, esto en el marco de la glosa al sexto informe del Ejecutivo Federal. También el titular de la Secretaría de Desarrollo Social acudió a la Cámara de Diputados para explicar la política en la materia en el marco del sexto y último informe del gobierno. Avalan exhorto al titular de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero para dar solución a problemas en el sector primario de Nayarit. Presentan iniciativa que reforma ley del impuesto sobre la renta, esto para establecer tasa cero para asalariados formales que ganen menos de 10,298 pesos mensuales. Es así como damos inicio a esta semana en el Congreso. Acompáñenos. Qué bueno que nos acompañen esta semana en el Congreso. Vamos con información de la Cámara Alta. Conforme al acuerdo aprobado por el Senado de la República para el análisis de la glosa del sexto y último informe del Gobierno Federal, compareció ante el Pleno el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, José Antonio González Anaya, quien protestó decir la verdad a los cuestionamientos de las y los legisladores. Vamos a ver todos los detalles de esta comparecencia. ¿Protesta usted decir verdad en la información que exponga a esta Asamblea y ante las preguntas que le formulen las señoras y los señores senadores? Sí, protesto. Posteriormente, el funcionario tuvo una primera intervención, esto para explicar los resultados en materia hacendaria del último año de gestión de la Administración Federal. Aseguró que México cuenta con una economía fuerte y finanzas sanas pese al complejo entorno global, como la caída del 70% del precio del petróleo y la contratación industrial norteamericana. No solo no tuvimos una recesión o inestabilidad en el sector financiero, que sería la predicción de cualquier modelo económico al ingresarle estos choques de magnitud, sino por el contrario, el empleo formal creció a una velocidad récord de 4% y la economía creció al 2.5% anual. Estos crecimientos, dijo el funcionario, se debieron al resultado de las reformas estructurales como la de telecomunicaciones, la financiera y la energética, que evitaron que México tuviera una recesión económica. En la práctica, esta reforma ha sido sumamente exitosa y nos permitió atemperar los choques externos al detonar la inversión, lo que en el tiempo va a traer una derrama económica importante para el país, generando empleo y desarrollo. Indicó que en el proceso de transición se entregará a la siguiente administración un país con las mejores calificaciones crediticias en la historia y con perspectivas estables. Una economía que creció 2.5% anual e hiló 34 trimestres de crecimiento sostenido, un récord. Un mercado laboral fuerte que ha generado casi 3.8 millones de empleos, superado lo hecho en los 12 años anteriores sumados. Una potencia exportadora en trayectoria ascendente. Somos hoy el séptimo exportador de autos en el mundo. Una economía que recibió en los últimos 6 años casi 200,000 millones de dólares en inversión extranjera directa. Luego de la intervención del funcionario, las y los legisladores hicieron uso de la palabra. El primero en hacerlo fue el senador sin grupo parlamentario, Emilio Álvarez y Casa, quien cuestionó los continuos escándalos de desvío de recursos públicos. Lo más importante del informe que analizamos no es lo que dice, sino lo que calla, lo que oculta, de lo que no quiere hablar. Estos 6 años fueron los años de Odebrecht, de OHL, del Grupo IGA, los años de los gobiernos estatales que desviaron millones de pesos, como en Veracruz y Coahuila con los Duartes, y Chihuahua, los del Socavón, la estafa maestra y muchas más, donde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene mucho que aportar para aclarar lo que allí ocurrió. Bueno, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México se refirió a los sismos ocurridos en septiembre del 2017 y los recursos del FONDET destinados a la reconstrucción de viviendas y escuelas. Este México que vivimos ahora
exige una rendición de cuentas permanente, exige que tengamos la sensibilidad de darle una explicación a la ciudadanía, porque quienes perdieron una casa no solamente perdieron una vivienda, perdieron una historia de vida, de tantos sueños y anhelos que sus familias construyeron en esas viviendas. Así, señor secretario, con mucho respeto quisiera nos respondiera, ¿cómo ha gastado el gobierno federal los recursos destinados para la reconstrucción? En su oportunidad, el Partido del Trabajo cuestionó al secretario de Hacienda sobre el poco crecimiento económico del gobierno y el porcentaje de población en pobreza. ¿A qué le llaman los menores porcentajes de pobreza y de carencia social desde que se tiene el registro? Si existen 53 millones de mexicanos en pobreza, cuando el actual nivel del crecimiento económico no permite que su segmento importante de nuestra población, 53 millones de mexicanos, puedan satisfacer sus necesidades sociales básicas al encontrarse en situación de pobreza extrema. El Partido del Trabajo cuestionó la defensa que hace el gobierno federal al modelo económico que, a consideración de la fracción, genera inestabilidad y reiterados ciclos de crisis económicas en el país. Mientras los cálculos de la Secretaría de Hacienda son esperanzadores sobre un posible mejoramiento de la economía mexicana, los principales organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico dicen lo contrario. Basados en cifras reales, el panorama para México hasta ahora no es el más alentador y nuestro papel parece ser el de seguir siendo un país altamente dependiente. Bueno, la fracción del PRD aseguró que económicamente México no solo no crece, sino que se encuentra en retroceso. Dijo que un ejemplo de ello es el incremento de peaje en las carreteras del país. Se decidió que el costo de las casetas, en algunos casos, alcanzara un incremento de hasta el 200%. Esto me parece inadmisible. No debemos ni podemos tolerar más presión en los bolsillos de los ciudadanos. Es claro que va en contra incluso de lo que se manifiesta en el 6º informe de gobierno. El grupo parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano cuestionó los resultados de la reforma fiscal que ocasionó, dijo, incremento a combustibles y también el aumento de la deuda pública del país. ¿Sirvió la reforma tributaria y fiscal de 2013? Otro tema que nos sorprende, pues es la deuda pública. Ya llegamos a 10.5 billones, la más alta en la historia. Pero al mismo tiempo y de manera recíproca, la menor inversión en los últimos años. De un margen de 7%, hoy cerramos con 3%. Bueno, posteriormente la fracción del PRI aseguró que en la administración actual terminó con finanzas sanas, implica la confianza en mercados nacionales e internacionales avalada con inversión y generación de empleos. Y las finanzas públicas sanas se reflejan también en tasas de interés cada vez más competitivas, como ya señalaba la evolución el señor secretario, inflación de acuerdo a los rangos y en un tipo de cambio que amortigua los llamados choques externos o eventos de riesgo que ocurren en el exterior y que ya se ha expresado, muchos de los cuales se han enfrentado en los últimos años. Luego de exponer que la recaudación de impuestos sobre la renta creció 64%, la fracción del PAN cuestionó al funcionario sobre el destino de esos recursos, así como lo invertido en el área de comunicación social. Tan solo en el 2017, el PRI gastó más de 8,000 millones de pesos en comunicación social. Repito, 8,000 millones de pesos en comunicación social, contra 5,9 mil millones de pesos que destinó a programas de superación a la pobreza, desarrollo agrario, territorial y urbano. Por lo visto, en su orden de prioridades, fue más importante la imagen de los funcionarios públicos que resolver los graves problemas de desigualdad que enfrenta nuestro país.
En su intervención, el grupo parlamentario Morena cuestionó al funcionario sobre los ingresos recaudados, incluido el de las grandes empresas. ¿Por qué el gobierno federal mexicano recauda tan poco y es el peor de América Latina? Ya no lo comparo con Europa, que está por arriba del 40% de su recaudación. La segunda, ¿el gobierno es malo para recaudar o realmente lo que busca es que los gobiernos estén permanentemente endeudados y le sigan yendo bien a los dueños o a los beneficiarios actuales de la macroeconomía? En sus respuestas, José Antonio González Anaya, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aseguró que gran parte de los resultados económicos nacionales fue la caída del 70% del precio del petróleo y la recesión de la economía norteamericana. El entorno económico no dio para más, pero sí se logró tener un crecimiento sostenido durante todo este tiempo. Esto ha repercutido en una mejora, insisto, no la que queremos y no la que deseamos. El funcionario reconoció que la deuda pública incrementó, sin embargo, dijo que ha tenido una trayectoria descendiente con un superávit y habló en defensa de la reforma fiscal. También se refirió a la estafa maestra. Y sancionando las omisiones fiscales alrededor de los fraudes que ha habido de lo que se llama la estafa maestra. De los 186 contribuyentes involucrados en un reporte público, 16 de esas empresas ya habían sido publicadas. De las 170 restantes, 62 fueron publicadas ya y 107 no encuentran en esos supuestos. 35 han sido sujetas a auditorías fiscales, lo que ha permitido recuperar 100 millones de pesos, así como determinar créditos fiscales por 5,000 millones de pesos. Bueno, finalmente dijo que aunque la inversión pública disminuyó, esta fue compensada por un incremento en la inversión privada. Sobre las acciones de reconstrucción tras los sismos, dijo que se han entregado 225,000 tarjetas que en el caso de haber sido clonadas, se repusieron a los beneficiarios. El sector público ha gastado cerca de 38,000 millones de pesos. El gobierno federal a cargo del Fonden, 29,000 millones de pesos y las aportaciones estatales han sido cerca de 8,000 millones de pesos. El sector asegurador tiene asegurados a dependencias privadas otros 20,000 y a los privados 32,000. Todos estos hemos buscado hacerlo de la manera más transparente posible. Así, una buena parte de estos recursos se distribuyeron a través de las tarjetas que distribuyó Bansefi. Después de la comparecencia del secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio González Anaya, en la cual se abordaron asuntos relacionados con la política económica del actual gobierno federal, la deuda pública, la eficacia en el destino de los recursos y la política fiscal, entre otros temas. El presidente de la mesa directiva reconoció la pluralidad de concepciones expuestas por los diferentes grupos parlamentarios. Señaló que más allá de las distintas posturas, hay un consenso en la sociedad para atender y superar las profundas desigualdades económicas y sociales que afronta el país. No es suficiente la estabilidad macroeconómica para presumir estabilidad en los hogares de las familias mexicanas. El reto es llevar el bienestar a las personas y darle a la economía el rostro humano y social que le corresponde. Esos fueron algunos de los principales momentos de la comparecencia del secretario de Hacienda ante el Pleno del Senado de la República. Es momento de hacer una pausa, pero cuando regresemos, comparece ante el Pleno de la Cámara de Diputados el titular de Sede Sol, esto para explicar la política social del gobierno federal. Regresamos.